Tercera sesión del día de hoy se va a tocar el tema de transformación productiva y cadenas de valor, y se va a dar un énfasis a lo que es la influencia sobre la política industrial, las herramientas para fortalecer las cadenas de valor y un poco sobre la experiencia centroamericana. Para ello vamos a contar un poco con 3 especialistas en el área. Cada uno va a tener alrededor de 20 minutos como para exponer. Una vez que todos se expongan, se va a hacer un comentario general y posteriormente se pasarán a las preguntas. Vamos a pasar primero a la presentación del señor Jorge Martínez. Jorge Martínez es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría en Economía por la Universidad Nacional de Costa Rica, un doctorado en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Ha trabajado extensamente en temas de comercio internacional, integración centroamericana y negociaciones en el ámbito de la OEA. Actualmente se desempeña como jefe de la Unidad de Comercio Internacional e Industria en la CEPAL, que tiene sede en México. Se destaca también por la elaboración de publicaciones como libros sobre temas de propiedad intelectual y recientemente sobre cadenas globales de valor, así también las múltiples clases, conferencias y actividades de investigación en entidades académicas. Jorge, realmente un placer tenerte con nosotros y bueno, adelante con la presentación. Bien, muchas gracias por la presentación, claro. También quiero agradecer al CELA por organizar esta actividad tan importante y tan oportuna, y a Mercosur por tenernos acá en su casa. Bien, vamos a presentar algo sobre las herramientas que hemos desarrollado en CEPAL para el fortalecimiento de cadenas de valor. Y lo que quisiera abordar son estos puntos. Vamos a hablar sobre la transformación productiva como primero, porque ese es el tema del panel, y yo creo que es importante que nos paremos un poquito a reflexionar qué estamos entendiendo por transformación productiva. Luego veremos un poco el tema de las cadenas de valor. En realidad voy a ir relativamente rápido, entendiendo que más o menos conocemos el tema. Voy a exponer un poco sobre la metodología de CEPAL, que ya Nahuel ha expuesto algo que fue muy oportuno que Nahuel expusiera antes, porque es una aplicación para la integración centroamericana de algo que hemos venido desarrollando en los últimos años, y algunas reflexiones finales. Bien, conversemos un poco sobre la transformación productiva. ¿Qué estamos entendiendo por ella? Esto es importante porque para CEPAL y en las propuestas que CEPAL hace cuando hablamos de desarrollo económico, estamos constantemente hablando de que es importante hacer una transformación productiva. Y hablamos de la transformación productiva por básicamente una razón. Estamos entendiendo que el desarrollo económico requiere un cambio en la estructura económica de los países. Podemos hablar de países, podemos hablar de regiones. En todo caso, lo que nos referimos es que las regiones o los países desarrollados, las regiones o los países que tienen más ingreso y que son más dinámicas, se caracterizan por tener una estructura económica distinta a las más pobres, a las menos dinámicas, a las menos desarrolladas. Por lo tanto, hay que identificar cuál es esa estructura económica y por lo tanto identificar qué es la transformación que queremos producir para llegar a esos estadios en los que decimos se caracterizan los países desarrollados o regiones desarrolladas. El dinamismo, más empleo, mejores salarios, más ingresos, mejores ingresos incluso. Por lo tanto, cuando estamos hablando de transformación productiva, estamos entendiendo la transformación productiva como el mecanismo por el cual vamos a procurar el cambio en la estructura económica. ¿Y qué estructura económica es la que queremos buscar? Ok, no es cualquier estructura económica, sino aquella que tenga sectores más dinámicos y por lo tanto hay un cambio en el peso relativo de los sectores, el que haya mayor productividad y un crecimiento más dinámico. El tema del peso relativo de los sectores también es un tema que quiero tocar rápidamente, pero es importante. Hemos tenido una larga discusión interna en CEPAL sobre si cambio en la estructura económica significa un cambio en la estructura de los sectores productivos. No hay un consenso, pero hemos generalmente dicho no necesariamente.
O sea, casi todos los países, incluyendo los países muy pobres, han tenido un cambio en el peso relativo de sus sectores económicos, en el que el sector industria ha perdido peso, el sector servicios ha ganado peso, incluso uno puede tener países muy pobres, con muy poco desarrollo económico, cuyo peso relativo de los sectores económicos se parecen a los de países desarrollados, con un sector servicios, con un gran peso del sector servicios, con una desindustrialización, ¿verdad? Entonces, realmente el peso relativo de los sectores económicos no explica necesariamente toda la estructura, todo el cambio que queremos hacer. Y por lo tanto, cuando hablamos de transformación productiva, no necesariamente va por un cambio en el peso relativo de los sectores, sino más bien en un cambio por dentro de los sectores. Estamos hablando que lo que queremos es sectores de más productividad, que puedan generar mayores y mejores ingresos y mayores y mejores empleos. Entonces, ahora sí, con eso puesto en la mesa podemos decir lo que estamos hablando cuando nos referimos a transformación productiva es una intencionalidad de incidir en el aparato productivo, en los sectores, para cambiar, para movernos, no necesariamente de un sector a otro, sino hacia segmentos de la producción con mayor productividad, que generen empleo, que sean dinámicos, de alto crecimiento y mejores puestos de trabajo. Trabajo de calidad. Eso generalmente, lo vamos a ver, ya ustedes lo saben, pero lo subrayo, generalmente pasa por sectores, hoy por hoy en la economía actual, por intensidad tecnológica o capacidad de innovación. Es decir, los sectores que más pagan, los mejores que más crecen, los sectores más dinámicos, suelen ser sectores intensivos en conocimiento, suelen ser sectores con alto porcentaje de capital, en la relación capital-trabajo, y por lo tanto un porcentaje importante de capacidad de innovación. Eso no es así para todos, pero es casi una regla. Por lo tanto, si estamos hablando de nuevo de transformación productiva, que quede esto claro, posiblemente lo que estamos hablando es de una transformación dentro de los sectores para movernos hacia segmentos de la producción de mayor dinamismo, de mayor productividad, de mayores ingresos. Ok, dicho eso, ahora sí, hablemos de cadenas de valor. De nuevo, no voy a extenderme mucho qué son las cadenas de valor, todos sabemos. Es un método de explicación de cómo funciona el sistema productivo, en el cual uno hace un mapeo y uno describe desde el inicio de la producción, desde las ideas, desde el diseño, hasta la puesta al público de un bien o un servicio final. Bien. Generalmente lo diagramamos más o menos de esta forma, ¿verdad? Una cadena de valor se suele diagramar con unos pasos, donde uno tiene, como les decía, lo primero, investigación y desarrollo, puede ser una idea, ¿verdad? Luego hay ingeniería, esto es una cadena de manufactura. Hay manufactura, hay ensambles, subensambles, pruebas finales, venta y mercadeo. Es una simplificación, pero más o menos así funciona. ¿Qué es lo que nos ayuda esta metodología? La metodología nos facilita entender cómo se produce, quién produce. También facilita entender algo que mencionó Nahuel, que es muy importante, y es la gobernanza, es decir, quién gobierna qué, dónde está el valor y quién se deja el valor. Esto desde, digamos, los que se dedican a la administración de empresas, es un método muy útil para definir en una empresa en qué segmento me debo especializar. Y cuando uno está hablando de empresas muy grandes, incluso qué segmentos debo abandonar y a qué segmentos me debo mover. Por ejemplo, la industria farmacéutica, que hacía manufactura de, digamos, algo pastillas, en realidad ha ido dejando ese segmento y se ha ido enfocando el segmento de investigación y desarrollo. Es investigar, desarrollar, generar patentes, licencias y que manufacturen los indios, ya da igual. Porque en realidad la manufactura es lo que menos valor genera en estos momentos. El valor se está generando en otro segmento. Y eso es muy importante para decisiones empresariales, pero para también decisiones de política pública, porque uno puede tomar decisiones de si queremos hacer una transformación productiva, hacia qué segmento de la producción queremos movernos. Y por lo tanto, qué políticas públicas tenemos que tomar para facilitar ese movimiento entre diferentes pasos. Ahora, esa es una forma sencilla de graficarlo. Les voy a poner un ejemplo para que vean lo que puede ser mucho más complejo. Esto lo hicimos recientemente. Esta es la cadena de valor de una región, no es ni siquiera de un país, de una región del Pacífico Central, la cadena de valor de la miel en el Pacífico Central de Costa Rica. Bien, aquí tenemos, y es un bien primario, o sea, es algo sencillo. Tenemos los insumos primarios, cera, marcos, reinas, etcétera.
la producción, que va a la extracción de miel y demás, extracción, envase, comercialización, consumo final y reciclaje o desechos. Una cadena simplísima. Ahora, en una cadena así de simple, uno tiene una serie de actores interviniendo, una serie de servicios, luego tenemos actores que dan valor agregado, innovación sobre todo, actores públicos, servicios de apoyo, que está el Ministerio de Agricultura, el Servicio de Sanidad Animal, están las universidades, y además sector privado. Entonces, cuando uno tiene una cadena así de, digamos, compleja, la ventaja del método, lo que nos está mostrando aquí, es quiénes son los actores, qué hacen. Y, por ejemplo, si uno quisiera, de nuevo, volvemos al concepto de transformación productiva, si uno quisiera transformar la cadena y quisiéramos, que fue el caso de esta experiencia en Costa Rica, quisiéramos incidir con política pública para llevar esa cadena hacia segmentos de mayor valor agregado, posiblemente tendremos que investigar quiénes son los actores que están agregando valor y dónde podemos incidir en ellos. En el caso concreto, para casi que de anécdota, pero que sirve de ejemplo, en este caso concreto hubo una decisión expresa de transformar el producto primario, la miel de abeja, en productos de más valor agregado. Es decir, había que incidir en las partes de servicios, de innovación, desarrollo, certificaciones. No sé si ustedes saben, una simple certificación, bueno, simple se dice fácil, una certificación de una miel orgánica hace que esa miel triplique su precio en el mercado. Entonces, el producto es el mismo, o sea, en términos primarios el producto es el mismo. Es que su precio de mercado es triple porque hay un servicio de por medio que certifica que ese producto tiene un valor intrínseco que es orgánica precisamente y por lo tanto el mercado lo paga mucho más. Pero además aquí podemos hablar de cremas, de champús, de cosas muy sofisticadas como propóleo para quemaduras o propóleo aplicado para heridas de diabéticos y cosas de ese tipo. Entonces, se puede sofisticar mucho. Esa es la ventaja del método de la cadena de valor. ¿Por qué es útil? Lo que ya les decía, ayuda a identificar quién es quién. Algo que ya mencionó Nahuel en su presentación, ayuda a identificar restricciones. Eso sí, en nuestro método en CEPAL, eso es muy importante, porque como tenemos un objetivo claro, cuando uno hace el mapeo de la cadena, ya uno puede identificar qué es lo que en los diferentes eslabones no está funcionando para llevarnos al objetivo que nos hemos planteado. Y eso es muy importante porque entonces ahí tenemos un método eficiente de hacer política pública. Y si se quiere, puede ser un poco malo lo que voy a decir, pero si se quiere es un poco neoclásico en el sentido de que lo que queremos es resolver fallas de mercado, ¿verdad? No es totalmente cierto, luego lo vamos a ver, porque en realidad estamos haciendo política productiva y eso ya no es neoclásico, ¿verdad? Es incidir de alguna manera con política pública en una producción. Otra característica de por qué es importante, brinda información detallada de los eslabones, como les decía, busca formación de alianzas o acuerdos público-privados. En nuestra experiencia no hay forma alguna de hacer política productiva ni de incidir en una cadena si no es con alianza público-privada, porque al final en el 99% de las cadenas productivas son sujetos privados los que están trabajando y generalmente estamos incidiendo desde la política pública, por lo tanto se va a requerir una alianza público-privada para poder incidir en la cadena. Y permite la validación y creación de consensos, esto es en el método que les voy a presentar rápidamente. Es un método de trabajo en el que se trabaja con el sector público, el sector privado, se hacen mesas de diálogo y en esas mesas de diálogo se pueden validar los problemas, se pueden validar la calidad del diagnóstico y se pueden llegar a acuerdos que al final son público-privados, que también puede ser público-públicos, lo voy a mencionar, o privados-privados. La metodología, me voy a saltar los objetivos para hacerlo rápido. Esto se parece mucho a lo que presentó Nahuel, no hay ninguna sorpresa porque es una derivación de este método. Y es lo siguiente, como van a ver, no es un método de ingeniería nuclear, es realmente algo sencillo. Nosotros empezamos con algo que es muy importante, que es la selección de cadenas. Ya lo vimos en la mesa, me estoy saltando uno, pero es el propio, ahora les explico por qué.
Ya en las mesas de la mañana vimos, por ejemplo, en el caso de Paraguay, muy interesante, cómo tienen identificados algunas cadenas en las que son relevantes y por lo tanto se convierten en objetivo de política pública, quieren incidir sobre esas cadenas. Es decir, de alguna manera, en Paraguay ya hicieron una selección de cadenas. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que es imposible para ningún gobierno, para ninguna institución pública, para ningún organismo internacional, hacer una política de transformación productiva basado en un método de cadenas, que es un método microeconómico de análisis de firma, en el que incida y trabaje sobre el universo de las firmas, que son muchísimas. Entonces, miel, papaya, coches, calzado, vestido, bisutería, servicios, servicios personales, servicios de logística, servicios de turismo, es infinito. Entonces, no hay capacidad alguna, por lo tanto hay que seleccionar, llamémosle priorizar, pero es lo mismo. Hay que tomar algunas sobre las que vamos a incidir. ¿Cómo lo hacemos? Ahí comienza nuestro gran debate. Si en algo se criticó fuertemente a la política industrial de los años 50 a 70, es que hacía picking winners, escogía ganadores. Y aquí estamos haciendo algo parecido. Entonces, si algo aprendimos de aquella época, es que escoger ganadores es algo muy complicado e incluso se nos puede acusar de corrupción, o se nos puede acusar de estar escogiendo ganadores cercanos. Entonces, eso nos ha obligado a desarrollar un método para seleccionar las cadenas. Y por eso es importante este primer paso, que fue un paso que hicimos a la reversa. Una vez que nos dimos cuenta que había que seleccionar cadenas, tuvimos que decir cómo las vamos a seleccionar. Entonces, definimos lo que llamamos aquí metaobjetivos. Es decir, ¿qué queremos hacer? ¿Qué queremos? ¿Cuál es nuestro metaobjetivo? Más allá, el objetivo siempre es el crecimiento y siempre es el desarrollo. Por eso le llamamos metaobjetivo. En realidad vamos a ir más allá de eso. ¿Qué es lo que realmente queremos hacer? Vuelvo al ejemplo de la miel. Había un metaobjetivo claro que se hizo público-privado. O sea, en una mesa como esta, el sector privado, productor de miel, y el sector público, que es el sector que apoya a los productores de miel, llegaron a un consenso. El país, en este caso Costa Rica, produce miel excesivamente cara. Primero, no puede competir con países que producen miel mucho más barato. Segundo, su miel además no es en cantidades suficientes, es un país deficitario. Entonces, ¿cómo va a competir un país abierto que tiene importaciones de países que son altamente productores y algunos vecinos, como el caso de El Salvador, ¿verdad? Y sin embargo quiere seguir protegiendo, quiere seguir ayudando a los apicultores? Entonces, la decisión es, tenemos que hacer una transformación productiva. No vamos a enfocarnos en el bien primario, en eso no somos competitivos, tenemos que hacer bienes de más valor, donde no van a competir con nosotros y donde el país cree que puede competir mejor. Y esa transformación productiva significaba poner como meta objetivo la transformación del producto primario a productos de mayor valor agregado. Eso define totalmente la selección de las cadenas. Porque una vez que uno dice eso, dice, bueno, ¿qué cadenas productivas, en este caso en una región específica, tienen potencial de transformación? Hay algunas que sí, algunas que no. Por ejemplo, hay algunas que decían, no queremos transformar. Un ejemplo, el atún. Costa Rica, Centroamérica en general es un gran productor de atún de aleta amarilla, de alta calidad. El atún, entre más fresco esté, más vale. Y por lo tanto, no había un tema de transformación productiva por medio. Lo que había era un tema de logística y un tema de cadenas de frío y había otros temas. Pero claro, entonces, esta definición de metaobjetivos ayuda a definir la selección de cadenas. Un metaobjetivo, por ejemplo, con CIECA, luego lo vas a explicar, supongo, es integración. Comercio intrarregional, eso selecciona, eso ayuda a seleccionar cadenas, incluso a dar prioridades, cuáles son las que más comercian, cuáles son otro metaobjetivo, participación de pymes, participación de mujeres, participación de jóvenes, potencial de crecimiento. Por eso también yo creo que es muy importante meter aquí el tema servicios, porque hay metaobjetivos que nos pueden casi que mandar a servicios. Participación de jóvenes, ahí está software, y ahí está aplicaciones, está computación, ¿verdad? Y no está apicultura. Definitivamente, los jóvenes no están ahí, por lo menos no en esta región. Bueno, entonces, primer paso, definición de metaobjetivos, luego se seleccionan cadenas, luego, lo que es normal, se hace un diagnóstico, nada de otro mundo, los diagnósticos es un mapeo, quién es quién hace qué, quién se deja el valor. Algo muy importante, que no funciona, o sea, ¿dónde están los cuellos de botella? El diagnóstico se determina, bueno, pues aquí resulta que queremos hacer innovación y queremos hacer transformación, pero la universidad está desvinculada totalmente, o peor aún, no hay universidad. Bueno, o la universidad no tiene un programa de acercamiento a los productores, en fin. Uno encuentra en el diagnóstico los cuellos de botella. Luego hace una primera mesa de diálogo, por eso es un método participativo. Una mesa de diálogo es una cosa como esta,
donde los principales actores de la cadena están presentes, sector público, sector privado, y en esa mesa de diálogo se valida el diagnóstico. A ver, es cierto que esto que estamos diciendo, que este mapa que hicimos de la cadena, si les presentamos esto, es cierto que este mapa es correcto. Entonces nos pueden decir sí, no, corrijan, etcétera. Entonces eso es muy importante. Y otra cosa muy importante en la mesa de diálogo es que se comienzan a crear confianzas entre los actores, que a veces son enemigos entre ellos. El distribuidor no le quiere hablar al vendedor, el vendedor no quiere que hable con el mayorista, o están peleados con la universidad, o están enojados. Ojo, sector público. El Ministerio de Economía no le habla al Ministerio de Agricultura y el de Turismo está peleado con el otro. Eso es muy común. Y entonces esa mesa de diálogo es para eso, para conocer dónde están los cuellos de botella, que se identifiquen y se validen. Luego se hace una búsqueda de buenas prácticas. No es ciencia nuclear lo que estamos haciendo. Entonces, ¿quién ha tenido algo parecido en otra parte del mundo o en este país, pero en otra región, que haya resuelto el problema? Entonces uno dice, mira, resulta que Argentina es un gran productor de miel de alta calidad y además transforma miel. Entonces, ahí hay una buena práctica que estudiar. Cuba, lo mismo. Cuba tiene programas interesantísimos basados en miel y propóleos. Hay una buena práctica que estudiar. O sea, no estamos inventando. Diferente si nos encontráramos en transformación productiva de frontera. Queremos llegar a Marte. Posiblemente no haya una buena práctica internacional que buscar. Pero en lo que estamos haciendo, generalmente la hay. Y esto nos ayuda y nos facilita para hacer un método rápido de solución de problemas. Se elaboran estrategias, nada de otro mundo, estrategias públicas para resolver, bueno, público-privadas para resolver estas buenas prácticas. Y esas estrategias, una vez elaboradas, se llevan a una segunda mesa de diálogo. ¿Para qué? Para corroborarlas y, muy importante, para llegar a acuerdos público-privados para llevarla a cabo. Por ejemplo, si queremos transformar miel, a mí de nada me sirve tener un programa público muy bonito si los apicultores no están de acuerdo, porque no se van a meter, o si no tengo crédito, necesito que la banca de desarrollo esté presente, o que la banca privada que esté dispuesta a dar crédito. En fin, es importante que ya desde aquí se comiencen a generar pactos público-privados y pactos público-públicos. O sea, que por favor se coordinen el ministerio cual y el ministerio tal para que esta alianza, para que este proyecto pueda salir adelante. Los dos últimos puntos, apoyo a la implementación y lanzamiento. El apoyo a la implementación es ejecutar esa estrategia. Normalmente, desde la CEPAL hasta ahí llegamos. Normalmente la CEPAL no ejecuta. Eso es responsabilidad de los gobiernos o del sector privado, porque a veces hay cámaras muy potentes y muy dinámicas que dicen yo ejecuto, y lo pueden hacer muy bien. En CEPAL llegamos hasta construir las alianzas, nada más. Y luego el lanzamiento. El lanzamiento es un acto público, con la prensa normalmente. Pareciera una banalidad, no lo es, porque lo importante para los políticos de un lanzamiento público es el compromiso. Se comprometen a hacer algo. Y como aquí alianzas público-privadas, también hay actores privados que están muy interesados en comprometerse. Y eso le da una validez y una solidez al programa. Un ejemplo rápido, con eso termino, de apoyo a la implementación. En el apoyo a la implementación, generalmente lo que buscamos es gestión de recursos financieros internacionales pueden ser, y ejecución de líneas de acción, es decir, un diseño de líneas de acción y comenzar a ejecutarlas. Eso es implementar el programa. Tenemos un caso, un ejemplo que creo que es relevante por lo que estamos hablando, que es de implementación en pymes. Esto cambia de país a país, cambia de cadena a cadena, pero en general nos hemos encontrado estos 3 puntos importantes. Uno, la coordinación interinstitucional. Generalmente con pymes tienen que ver un montón, por no decir que todas las instituciones públicas. La Banca de Desarrollo tiene un programa para pymes, el Ministerio de Agricultura tiene un programa para pymes, el Ministerio de la Mujer tiene un programa para pymes, el Ministerio de Trabajo también tiene uno, luego hay un ministerio responsable de pymes, y luego, por supuesto, está la universidad y luego están un sinfín de instituciones. Este tema de coordinación, rectoría, quién manda, quién tiene el músculo y la rectoría política para llamar a la mesa y coordinar esto, es fundamental para este y para cualquier programa. El desarrollo de productos, en el caso que hicimos en Costa Rica, como el metaobjetivo era transformar, había que desarrollar productos. Y eso es una experiencia nueva, cómo se desarrollan productos, nueva para CEPAL, aunque hay metodologías internacionales que lo hacen.
Y luego, otro punto importante, el fortalecimiento empresarial, que eso es siempre una debilidad para las pymes y que es casi que una genérico en todos los países. ¿Cómo hacemos para fortalecer desde el punto de vista profesional a una pyme? En la coordinación institucional encontramos una triple hélice que funcionaba separada, propusimos una integración, lo que requería una rectoría fuerte, como les decía, un ministerio o un grupo de instituciones que estén dispuestas a hacer un pacto y llevar adelante de manera coordinada una política. Luego, para implementar el desarrollo de producto, esto lo hicimos conjuntamente con una universidad, pero era una especie de incubadora que nos dio todos los pasos para desarrollar productos en el caso que estamos hablando de miel. Esto pues, evidentemente no se puede replicar de un país a otro, de una cadena a otra. No está escrito en piedra, es parte de lo importante del mensaje. Esto es una guía, una luz de cómo más o menos funciona, pero ha funcionado bien. Para desarrollar el producto desde revisión de bibliografía, prototipos mínimos viables, estudio de mercado. Este estudio de mercado es muy importante porque las pymes no saben hacerlo y a menudo nos saltamos este paso y lo que queremos es productos exitosos en el mercado, porque si no podemos llevar a las pymes al fracaso. Para nosotros es muy fácil desde un escritorio decir, ¿por qué no se meten a hacer crema de manos basada en propóleo con olor a maracuyá? Podemos llevar a la quiebra a una pyme. Entonces, hay que reducir el riesgo lo más posible. Como sector público no somos muy buenos en esto, pero existen métodos para hacerlo y hay que utilizarlos. Estos son ejemplos de lo que hicimos. Desarrollamos prototipos, hicimos evaluación de prototipos y hicimos grupos focales para medirlos y para buscar las tendencias de mercado, etiquetados según los reglamentos centroamericanos. Se evaluaron empaques también con grupos focales. Se optimizaron productos, se diseñaron o se propusieron equipos. Y fíjense que nos dimos cuenta que casi no es problema de falta de recursos, sino de dispersión de recursos. De hecho, muchas de las pymes con las que trabajamos, lo que ocupábamos era $1,000 para comprar una KitchenAid y una empacadora. O sea, era poca cosa. Y con eso triplicaban la productividad. Es simplemente que es demasiado poco. Con eso, no, usted tiene que concursar a un fondo y el fondo es mínimo $50,000. Con eso ya dejamos más del 80% de las pymes por fuera, ¿verdad? Y después la formalización. En fin, los recursos están ahí, acceder a ellos no es tan fácil. Ejemplo de empaques y voy finalizando los temas de fortalecimiento de la empresa. Aquí no digo nada nuevo, formalización, desarrollo de capacidades empresariales, escalamiento del negocio. Lanzamiento, reflexiones finales. Con eso termino. Les decía, no estamos hablando de un proceso de... Primero hay que vincular cadenas de valor con transformación productiva. Si cadenas de valor es un método de trabajo, un método de análisis y es en este método específicamente que hicimos en CEPAL de incidencia, para desarrollar política pública para incidir en la cadena. Eso con miras a transformar una economía. Eso hay que tenerlo claro, o sea, no es para hacer lo mismo. Esa es una economía de más valor agregado, de más productividad. Algo importante, la apropiación y la réplica metodológica. Como estamos hablando a nivel micro, si realmente queremos transformar una economía, tenemos que replicar esto por miles de veces. Entonces es muy importante que esta metodología se pueda hacer en el ministerio encargado de pymes, pero también el encargado de industria y también encargado de puertos y también, de manera que puedan desarrollar una mejora continua de transformación productiva de su sector. Hemos descubierto que el método nos ayuda mucho al diálogo público-privado, público-público, como le decía, y privado-privado. A menudo los problemas son privados-privados y solo en una mesa de diálogo se pueden resolver. Qué sé yo, una cadena de frío. Bueno, hay cadenas de frío públicas, pero a veces el transporte es privado, se rompe la cadena. Entonces, bueno, en realidad ocupamos un diálogo privado y quizá luego el sector privado de transporte tiene que hablar con el público para pedir crédito, lo que fuera. Pero el diálogo no es solamente público-privado, es un diálogo de todos los actores. Eso nos ayuda a hacer una estrategia para fortalecer la empresa y más recientemente hemos logrado un método
de implementación para el desarrollo de productos específicamente pensado para pymes. Para medianas y grandes puede ser distinto, pero también su escala y sus capacidades son otras. Yo creo que el mayor reto está en las pymes y con eso termino. Espero que después podamos ver algunas preguntas y sé que Eduardo, porque hemos trabajado juntos, nos puede contar algo complementario porque este método lo hemos estado intentando aplicar a nivel regional como también lo está haciendo Nahuel en Centromipe. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Vamos a pasar ahora al siguiente expositor, el señor Eduardo Espinosa. Él es economista por la Universidad Nacional de Costa Rica. Se desempeñó mucho tiempo como panelista internacional en temas sobre política comercial, desarrollo económico, competitividad, entre otras áreas, en distintos foros internacionales. Fue investigador y consultor en diversos organismos regionales enfocados a los temas de integración centroamericana. Actualmente se desempeña como director del Centro de Estudios para la Integración Económica de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, donde le toca tareas como hacer investigaciones, coordinación de proyectos estratégicos, tocar temas de integración económica, políticas públicas, fortalecimiento de cadenas de valor, entre otros puntos. Eduardo, muchísimas gracias por venir y adelante con la presentación. Gracias. Buenas tardes a todos. En realidad, pues como bien indicaba Jorge Mario, creo que mi presentación se complementa bastante bien con lo que ya en primer lugar Nahuel presentó sobre la estrategia de articulación productiva, que ustedes saben que es un ejercicio a nivel del SICA que se está trabajando por parte de Centromipe, y también en el caso específico de la SIECA, en conjunto con la CEPAL, se ha venido trabajando el tema de cadenas regionales de valor. Un poco lo que traigo para todos ustedes es justamente algún tipo de recapitulación de cuáles han sido esas experiencias acumuladas, diría yo, en los últimos 2 años, que es cuando hemos estado principalmente trabajando en esta iniciativa, siempre con esta perspectiva regional, que dicho sea de paso, podríamos decir que es una de las variantes, digamos, más importantes que estamos intentando incorporar en este enfoque analítico. Mi presentación básicamente, pues igual un poco en la línea de lo que Jorge Mario apuntaba, recoge algunos antecedentes, pero principalmente quiero enfocarme en la parte de identificación de cadenas, donde les vamos a contar un poco cuál fue la experiencia a la luz, por supuesto, del Consejo de Ministros, que también nos compete, que también ese es un tema, digamos, importante en la definición de los metaobjetivos. Sin embargo, lo primero que quiero rescatar es por qué debemos hablar de cadena regional de valor en Centroamérica, cuáles son los elementos y de contexto que nos permiten en alguna medida hablar de esta materia. Y en el caso de Centroamérica hay algunas razones bastante importantes que están justamente alineadas con el proceso de integración que está en marcha. En primer lugar, el hecho de que la región centroamericana dispone de una zona de libre comercio para los bienes originarios, lo cual facilita justamente el movimiento de las mercancías a lo largo de la región. No obstante, como ustedes saben, hoy en día los elementos arancelarios no son solamente aquellos que están afectando el comercio, sino que también todas las cuestiones no arancelarias y obstáculos técnicos al comercio son relevantes. Entonces, en el caso de Centroamérica específicamente, no solamente hablamos de una zona de libre comercio para la mayoría de los bienes originarios, de hecho creo que aquí les pongo un poco las excepciones, los únicos productos que son una excepción a ese régimen de libre comercio, sino que también la región centroamericana tiene elementos como un arancel externo común, que yo no diría que está armonizado, sino que está en proceso a llegar a algún tipo de convergencia bastante cercana a cero en el ámbito de los tratados de libre comercio que tenemos hoy en día, pero también un elemento importante que es la convergencia normativa que hoy en día tiene la región centroamericana, en donde vemos algunos elementos como reglamentos de tránsito internacional, donde ya todas las operaciones de tránsito internacional están reguladas, lo cual facilita también el movimiento de cadenas de suministro regionales. Está el tema de un reglamento centroamericano de origen de las mercancías, que también establece normas armonizadas en el tratamiento del contenido nacional de las mercancías. Y también elementos importantes como lo que es toda la reglamentación técnica centroamericana, nosotros le llamamos RTCAs, que son los reglamentos específicos que regulan el funcionamiento de las mercancías en la región. Hablamos temas de inocuidad, de etiquetado, de presencia de componentes en los bienes como tal, ¿verdad? Entonces, en la actualidad existen cerca de 64 reglamentos técnicos centroamericanos que están regulando ya una infinidad de sectores a lo largo de la economía. No obstante, también es importante comprender el contexto del comercio regional, ¿verdad? Nahuel apuntaba muy bien esto al inicio.
El peso del mercado intrarregional para los países de la región representa más o menos una tercera parte de sus exportaciones. Para algunos países como El Salvador y como Guatemala puede representar hasta el 50% de lo que exportan, lo cual habla de una gran vocación hacia el mercado intrarregional. Pero no solamente eso, las características específicas de lo que se comercia entre los países centroamericanos es muy interesante. Primero porque vemos una ausencia de los bienes en los cuales tradicionalmente la región centroamericana tiene ventajas comparativas reveladas. Los centroamericanos entre nosotros mismos no exportamos café, no exportamos banano, no exportamos caña de azúcar, no exportamos frutas tropicales, sino que más bien casi un 52% son bienes de consumo y un 45% son bienes intermedios. Estamos hablando de que casi la mitad de los productos comerciados a nivel intrarregional son bienes intermedios. Y si vemos un poco más en la desagregación, hasta un 36% son considerados como suministros industriales, lo cual habla justamente de esa vocación que tiene el mercado intrarregional, ¿verdad? No necesariamente es un mercado dirigido al intercambio de bienes de consumo final, sino que también vemos muchos insumos intermedios que son los que se están transando entre los países. Entonces, esta es información, digamos, importante a la hora de justificar por qué hablamos de cadenas regionales. El proyecto que estamos emprendiendo ahora mismo en CIECA es una iniciativa que empujamos desde hace 2 años con la CEPAL, en conjunto aquí con Jorge Mario, y esperamos también la vinculación de otras instancias como Sempromipe, que dichosamente ahora con su estrategia de articulación productiva tiene una convergencia en esto. Ahora, un elemento importante a la hora del trabajo que iniciamos en cadenas regionales es el cómo devino esa instrucción para nosotros. En nuestro caso devino de una instrucción del Consejo de Ministros para la Integración Económica, COMIECO, que está conformado, como saben ustedes, por los Ministerios de Economía y Comercio Exterior de Centroamérica. El Consejo de Ministros definió o instruyó a la CIECA a trabajar el tema de cadenas regionales, pero con 2 premisas fundamentales, o con 2 metaobjetivos, como los llamaría Jorge Mario. Uno era buscar la complementariedad comercial o productiva entre los países de la región, que de hecho el mercado intrarregional pareciera que está construido con ese propósito, pero por otro lado, promover la inserción competitiva de Centroamérica en los mercados internacionales. Estos 2 elementos o estos 2 metaobjetivos no se ven como mutuamente excluyentes, sino que se ven como complementarios. Podemos buscar la complementariedad productiva y eso no nos priva a intentar insertarnos en la economía internacional. No son, digamos que, eventos separados. En ese sentido, la iniciativa de cadenas regionales de valor que nosotros trazamos, pues busca básicamente instrumentalizar muchas de las cosas que ya CEPAL ha venido desarrollando en materia de cadenas de valor a nivel nacional, con el valor agregado de darle este enfoque regional, ¿verdad? De cómo podemos hablar de cadenas transfronterizas en donde más de 2 países de la región centroamericana esté participando hoy en día. Y por supuesto, eso es un desafío importantísimo en materia de la gobernabilidad de la cadena, como lo indicaba Nahuel, porque en efecto hay un mayor nivel de complejidad en la gestión de los actores que están dentro de esta cadena. Ya no tenemos que gestionar únicamente a un sector público y privado de un país, sino que también tenemos la confluencia de intereses a nivel nacional, subnacional y regional, ¿verdad? Que como saben ustedes, siempre son importantes. Ahora, en nuestro caso, diríamos que los 2 componentes en los cuales hemos avanzado, o los hemos separado al menos en 2 grandes componentes. Una primera parte que es la de identificación de las cadenas y la segunda que es la de fortalecimiento. Hemos trabajado mucho más en la primera parte de identificación de las cadenas, porque en nuestro caso, por ser un tema también de carácter regional y como toda selección de cadenas implica la exclusión, nos demoramos un poco más en ese proceso de pensamiento metodológico sobre cómo abordarlo. Al final, la ruta que dispusimos es un poco la que les muestro acá, donde primero se trabajó en lo que definimos como una metodología de identificación y de selección de las cadenas. Es decir, algún tipo de instrumento técnico que le pudiéramos dar al Consejo de Ministros con el propósito de tomar la decisión. Se hizo un ejercicio de caracterización de la cadena también, porque ya veremos de que la metodología de identificación nos permite monitorear en alguna medida los sectores, pero ya en el proceso de diseño de las estrategias o de identificación más precisa de la cadena, hace falta un ejercicio de precaracterización con el propósito de ser más precisos. Realizamos un taller de consulta, que eso también lo vemos como un ejercicio muy pertinente, tanto con las autoridades como con grupos técnicos que están vinculados a diferentes instancias que trabajan esos temas. Creo que este taller de consulta también le da un valor añadido al proceso en el sentido de que nos permite también validar técnicamente los instrumentos que hemos desarrollado y ya este instrumento fue presentado al Consejo de Ministros como tal. En general, si hablamos de la metodología, ya mucho de esto quizás Nahuel lo explicó muy someramente. Hablamos básicamente de un indicador compuesto, que es el que nos permitió generar un ranking para un conjunto de sectores que previamente identificamos.
En nuestro caso hicimos un barrido por 85 sectores en el área de bienes, basados en el sistema arancelario centroamericano, que como saben ustedes pega bastante bien con el sistema armonizado por lo menos hasta los 6 dígitos, pero también hicimos un proceso de identificación de sectores a nivel de servicios, en la medida en que el alcance de la información así lo permita. Como saben ustedes, y se comentó muy bien en los paneles anteriores, la información de servicios tiene tremendas limitaciones, principalmente en cuanto a la información del país copartícipe. Yo sí puedo identificar los montos generales de los sectores, no puedo identificar hacia qué países o hacia qué mercados se está yendo. Esa es una de las grandes limitaciones que tenemos y complica en alguna medida el alcance de las mediciones que queremos implementar. En fin, se construyó entonces este indicador, que es un indicador de toma de decisiones, basado en esos 85 sectores de bienes y también en los 15 sectores de servicios. El propósito, bueno, intentar dar alguna orientación de cuál sería la jerarquía o el orden de prioridad sobre las cadenas que pudiéramos trabajar. El trabajo al final nos decayó entonces en la identificación de 85 sectores. Me imagino que para aquí va a ser un poco, para ustedes va a ser un poco difícil leer esa tabla, pero créanme que hay 85 sectores en la misma que reflejan desde productos del sector primario agrícola exportador de la región, en donde ya todos conocemos muy bien las potencialidades, pero también incluye un conjunto de productos manufacturados, por ejemplo, en donde la región puede tener más o menos participación. Al final de cuentas, bueno, aquí también está la tabla en el caso de los servicios, no nos vamos a perder mucho, lo que van a ver básicamente son las aperturas que permite hoy en día el manual de balanza de pagos, ¿verdad? Porque aquí no podríamos inventarnos algún tipo de segregación mayor o menor. Bueno, menor sí, pero mayor no. Ahora, en el caso del índice de selección, y creo que esto también Nahuel ya muy bien lo apuntó, nosotros teníamos dos metaobjetivos que los mencioné al inicio. Un primer metaobjetivo que es el de complementariedad comercial a nivel centroamericano y el otro que es el de inserción competitiva. Entonces vemos que en el indicador compuesto que nosotros utilizamos tenemos indicadores que están enfocados en medir esa complementariedad, que aquí podemos ver. Hay un índice, por ejemplo, que intenta medir el porcentaje de exportaciones al mercado intrarregional, qué tan propenso es ese sector a abocarse al mercado intrarregional. Pero también indicadores de complementariedad comercial a nivel sectorial, que lo que hacen es evaluar el match entre mi especialización exportadora y la especialización importadora de otros socios, o también el indicador de Grubel y Lloyd, que me permite ver la integración intersectorial o intrasectorial del comercio. Luego tenemos la segunda parte, que es la de inserción competitiva en mercados internacionales, que tiene indicadores más abocados a ese potencial de exportación hacia terceros mercados, ¿verdad? Entonces, esta parte de los indicadores no voy a ahondar mayormente, porque ya, como les digo, Nahuel lo abordó bastante bien, pero es importante también entender de que los indicadores están alineados a unos metaobjetivos, ¿verdad? Que son, digamos, el criterio de toma de la decisión. Al final, este ejercicio eminentemente numérico nos da un ranking. Yo tengo para los 85 sectores ya un ordenamiento jerárquico basado en los indicadores que tenemos. Entonces, esto, por ejemplo, son los primeros datos que el índice de selección de cadenas nos daba. No obstante, estábamos conscientes de que este ejercicio, que es un ejercicio de escritorio eminentemente, no es suficiente. Hay una necesidad de llevar esto a un ejercicio de consulta con actores vinculados al tema. En nuestro caso teníamos a los ministerios de Economía, a Sempromipe también como una instancia de consulta, al CITCA, a CEPAL también, y participamos en un taller donde validamos la metodología, donde llevamos estos instrumentos y en alguna medida, aparte de tener esta jerarquización, se intentaron priorizar sectores que a nivel regional y ya con una visión más estratégica, más política, serían, digamos, la punta de lanza. No quiero, sin embargo, dejar de mencionar el tema de la caracterización, porque entiendo que también a Nahuel, ahorita en el trabajo que están haciendo para el tema de la estrategia, les ha servido el ejercicio de caracterización. Básicamente, con la caracterización queríamos apuntar a tres grandes cosas. Primero, a identificar la participación de los países, porque eso nos permitía descartar algunos productos que no son cadenas regionales de antemano. Si ustedes vieron el ranking anterior, por ejemplo, en Centroamérica aparecía la piña, pero resulta que seguramente el 97% de la piña que sale de Centroamérica la realiza un solo país. Entonces, algunas personas me dirán, ¿será realmente una cadena regional de valor o no lo será? En nuestro ranking también está el cardamomo, donde el 99% también de las exportaciones de cardamomo las hace un solo país, el mismo cuestionamiento. Entonces, la información de la participación de los países en alguna medida me permite ponderar y filtrar algunos sectores que de antemano no son cadenas regionales. Luego hicimos el ejercicio de identificar los mercados objetivos, es decir, me sale en el ranking, por ejemplo, el cacao, pero yo estoy hablando de que el cacao
¿Es un producto de exportación en el mercado centroamericano o a Europa? Bueno, eso importa porque al final de cuentas no es lo mismo apoyar a un sector para que exporte en Centroamérica con normativa que ya todos conocemos a que tenga que exportar a un mercado europeo que tiene estándares y otro tipo de normativa que le aplica, ¿verdad? Entonces hay una identificación también de los mercados objetivos y finalmente los productos relacionados, que también se mencionó por acá. Estos son sectores, ¿verdad? No estamos hablando necesariamente de cadenas todavía. Dentro de los sectores que tenemos, por ejemplo, está lácteos, pero lácteos puede ser muy amplio, ¿verdad? Podemos hablar de queso, podemos hablar de leche, podemos hablar de mantequilla, de otros derivados. Entonces también hubo un ejercicio en ese sentido. Aquí hay algunos de los datos, por ejemplo, traigo el caso de 5 industrias específicas: la bovina, la porcina, avícola y pesquera. Entonces, por ejemplo, aquí lo que tenemos es la identificación de la participación de los países en específico. Por ejemplo, en el caso de la carne bovina, Nicaragua es un país de gran tradición exportadora en este sector, casi el 78% de las exportaciones sale de ese país. No obstante, podemos ver los pesos de otros países considerados como complementarios en la cadena. Asimismo, se hizo esto para el caso de los productos, ¿verdad? Por ejemplo, en el mismo caso de la carne bovina, ya notamos de que un 56% de esa carne bovina dice que es congelada, no es refrigerada. Entonces hablamos de carne bovina que posiblemente está yendo a mercados más lejanos geográficamente hablando. Posiblemente es carne que se está yendo a Estados Unidos, no se está quedando en Centroamérica. Y de hecho, si revisamos los datos a nivel de los sectores, confirmamos la hipótesis, ¿verdad? Un 28% de la industria de carne bovina de Centroamérica se va a los Estados Unidos, un 22% a Venezuela y así sucesivamente. Este ejercicio de caracterización lo tenemos para las 85 cadenas en total. Es un ejercicio de información importantísimo y creo que para los tomadores de decisión definitivamente pertinente. Pues bueno, llegamos con estas herramientas al taller de consulta, que tenía básicamente 2 propósitos. Primero, priorizar al menos 5 sectores de bienes y 2 de servicios que fueran nuestro punta de lanza ya a nivel de políticas, ¿verdad? Y de prioridades del Consejo. Y por otro lado, consensuar con las instancias la metodología que fue utilizada, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues es una herramienta técnica que tiene que ser validada en el sentido. Como les dije, pues tuvimos participación de todos los países de la región que participaron en este taller y que nos dieron instrucción sobre cuáles podrían ser las cadenas que se priorizaron. Y de hecho aquí tenemos ya un ejercicio de cuáles fueron esas cadenas que fueron priorizadas en el caso nuestro. Estamos hablando del tema de viajes, que como saben ustedes es principalmente turismo. Estamos hablando de que la cadena en la cual existe más coincidencia o más consenso en el caso de la región es una cadena de servicios específicamente. Luego vienen las preparaciones alimenticias. Las preparaciones alimenticias son un sector importantísimo del comercio intrarregional centroamericano, ¿verdad? Les indicaba de que más o menos una cuarta parte de las exportaciones intrarregionales son alimentos y bebidas, pero de estos, las preparaciones alimenticias diversas son una porción, digamos, importantísima. Está el tema de los servicios personales, culturales y recreativos. Aquí entra todo el tema de la economía naranja, por ejemplo, los servicios digitales y culturales que se están volviendo muy dinámicos en América Latina y que esperamos que en Centroamérica también se puedan posicionar. Están ya los lácteos, la industria bovina, que son sectores un poco más tradicionales de exportación regional, los aceites y jabones y ceras, el aceite de palma, productos farmacéuticos, frijoles y cacao. De hecho, en el caso de los frijoles, cacao y lácteos también coinciden con sectores que fueron priorizados por el Consejo Agropecuario Centroamericano, que es otra figura del proceso de integración que ve los temas de competencia de política agropecuaria. Entonces, este ejercicio de priorización de las cadenas es justamente, digamos, uno de los insumos más importantes que nosotros hemos podido avanzar a la fecha, ¿verdad? Este ejercicio que ya le entregamos al Consejo de Ministros y con el cual estamos trazando lo que son pues, los avances de cara al futuro, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad el año pasado de realizar un seminario justamente con la CEPAL y con el Estado de la región, discutiendo un tema, diría yo, muy vinculado a lo del taller del día de hoy, que era la discusión de la dimensión productiva en los procesos de integración regional, ¿verdad? Y en el caso de Centroamérica específicamente. Y discutíamos justamente cuál era el futuro de este tipo de abordajes metodológicos como son las cadenas regionales de valor. Yo personalmente soy un convencido de que es una de las metodologías de análisis y de intervención más propicias para Centroamérica, sobre todo desde la perspectiva de un organismo regional. Ello no nos excluye a trabajar cadenas nacionales, por supuesto, las cadenas nacionales siempre serán pertinentes porque sabemos de que hay políticas y estrategias muy propicias al ámbito nacional, pero las cadenas regionales son un espacio de política pública pertinente para muchas de las instituciones en el ámbito regional, así que ese es un tema importante.
Hicimos un prediagnóstico de la cadena de lácteos, que de hecho fue presentado en ese seminario, que hace digamos que un ejercicio inicial, digamos, de lo que es el diagnóstico de esta cadena regional. En el caso de los lácteos, cuando empezamos a hacer el análisis, nos dimos cuenta justamente de este tipo de articulación transfronteriza que hay principalmente en el Triángulo Sur de Centroamérica, donde ciertos países realizan operaciones que terminan en una industria de lácteos que ya todos conocemos. Actualmente tenemos dos iniciativas que esperamos de que nos permitan llevar ya a la segunda parte del ejercicio, que ya es el fortalecimiento de las cadenas regionales de valor, para lo cual, dichosamente, con el apoyo de Sempromipe y de la CEPAL, esperamos poder trabajar una metodología armonizada de trabajo de las cadenas regionales de valor. Yo creo que ese es un esfuerzo importante que las tres instancias queremos realizar, con el propósito de darle a la región un enfoque de trabajo en esta materia que sea coincidente, congruente con la realidad de la región. Entonces, este es básicamente el panorama un poco de hacia dónde vemos el futuro de este proyecto. Tenemos ahorita algunas iniciativas de cooperación, una específicamente con el proyecto INTEC, que va a ejecutar a la SIECA próximamente, que va a permitir la intervención de algunas cadenas nacionales de valor enfocadas en el sector MIPYME, pero que también estamos realizando las coordinaciones para poder empujar algunos recursos hacia el apoyo de cadenas regionales de valor, que es un poco lo que esperamos en el futuro. Esto, pues, a grosso modo y respetando el tiempo, que espero que así haya sido, es lo que traemos para ustedes, y cualquier duda o comentario lo podemos abordar a posteriori. Muchas gracias, Eduardo. Nuestro último expositor es el señor Dimián Dalle. Él es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Tiene estudios de maestría de Economía y Política Internacional por la Universidad de San Andrés. Actualmente se desempeña como asesor de la Subsecretaría de Industria de la Nación en Argentina. Fue director nacional del Centro de Economía Internacional, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Fue jefe de la Federación de Industria Textil de Argentina y también asesor de la Dirección del Mercosur e Integración, el cual depende del Ministerio de Industria y Comercio. Cabe destacar también las publicaciones en el ámbito del comercio exterior, integración regional y política industrial que vino desarrollando en los últimos años. Demián, un gusto tenerte con nosotros y esperemos un poco que termine de cargar la presentación. Ahora sí. Bueno, en primer lugar quería agradecer a la gente de la organización, a Virginia, a Carla, a Cora, Esteban también con su equipo de la Secretaría del Mercosur para darnos el espacio a plantear el tema de las cadenas de valor. Y dentro de las cadenas de valor, la política industrial. Me imagino que todos saben que hablar de política industrial es malo, es feo, ¿no? Es elegir, como decían acá, elegir ganadores. De los 50 a los 60 estuvo bastante, por decirlo en un término bastante lunfardo, como bastardeada esta política. Y hoy empieza a tomar un nuevo protagonismo dentro de un contexto bastante particular, que son las cadenas globales de valor. Y en particular me llamó la atención que es CELA y Mercosur, que son dos grupos o conjuntos de países que están tratando de rever su inserción en estas cadenas. A diferencia del caso asiático, que es un caso exitoso de desarrollo, que en los 70 se caracterizó por desarrollar sus exportaciones, alcanzar mercados estadounidense u europeo, y con bastantes características totalmente diferentes a los del Mercosur o CELA. Entonces quería plantear el debate de las cadenas de valor. Creo que salimos de la esfera del libre mercado, del consenso de Washington de los 90, con la planificación estatal de los 70. Me parece que la discusión de las cadenas de valor se da en un espacio en donde no hay fuertes regulaciones de la demanda ni de la oferta. Sherifi nos va a decir otra cosa que ahora lo vamos a ver, pero me parece que la discusión de las cadenas
se da en un contexto entre el libre mercado y la planificación estatal. Salimos de la discusión de una industria totalmente vertical e integrada. Si uno mira esta foto se da cuenta que es totalmente obsoleta, no tiene ningún tipo de sentido hablar de una industria con este tipo de características, ¿no? Resulta muy evidente con una foto. Pero Baldwin nos va a decir que hay dos factores, Richard Baldwin, un economista bastante reconocido en términos de comercio, que va a haber dos factores que incidieron no solo en la globalización, sino también en la conformación de las cadenas globales. Estos son los costos de transportes, la caída en los costos de transportes y la caída en los aranceles de importación. Para mostrarles algunos datos, vemos que los aranceles, tanto en Asia Meridional, Oriente Medio, África, Asia, desde los 80 y antes también, muestran una tendencia hacia la baja. Los TBI, desde los 70 también, muestran una disparada bastante significativa. La cantidad de acuerdos regionales también, desde los 80 hasta hoy, se multiplicaron. Esto muestra, de nuevo, caídas en los aranceles de importación. Entonces, la primera gran disyuntiva que vemos, mientras el mundo se integra globalmente, la transformación se está fragmentando. Pasamos de esa vieja industria obsoleta a la conformación de, por ejemplo, vimos el caso hace un ratito del iPhone, vemos un avión. Hoy, según la página de Boeing, más o menos 54 países forman parte de la construcción de un avión, desde puertas, ventanas, asientos, telas específicas ignífugas, ruedas de aterrizaje, etc. Y los actores. El mundo cambió. Hoy hay, a partir de un trabajo del BID, hay 3 grandes centros de distribución y de consumo, en particular de consumo Estados Unidos y Europa, con centro en Alemania, y China como uno de los principales distribuidores de los productos. Vemos que América Latina no está tan insertada, vemos el caso de Chile, ahí aparece abajo, Argentina, que se introduce a este mercado a través de Brasil, no hay una inserción tan clara y tan fuerte. El caso de Estados Unidos, China y Alemania es bastante claro, los países europeos también. Dado que cambió la producción, dado que cayeron los aranceles de importación, ya el mundo le decía que cambió. El G7, si uno sigue la trayectoria de lo que representa en términos de manufactura, pasó en el 90 del 65% al 2010 el 47%, mientras China muestra unos valores cada vez más importantes. Es decir, el G7 de los países ya está perdiendo importancia relativa, ¿no? Obviamente. Y acá es como un brief de China, que en los 90 participaba con un 4%, mientras que en el 2011, 2012 ya está cerca del 21%. ¿Por qué se dan este tipo de relaciones y de vínculos? Hablamos de las gobernanzas hace un ratito, y ahora tenía ganas de mostrar esto, ¿no? Que las características de América Latina son bastante diferentes a las de la UE y a las del grupo de ASEAN. Desde la superficie en términos de kilómetros cuadrados, la cantidad de habitantes, la densidad por kilómetro cuadrado, la distancia entre las capitales, casi que más que duplica, por ejemplo, las de la UE. Digamos,
creo que la forma de inserción de América Latina en particular tiene sus dificultades. Por eso Osvaldo Rosales, de la CEPAL, nos dice que tenemos que renovar un poco la teoría, volviendo a esta idea de libre mercado o planificación estatal. Nos va a decir que América Latina, dadas estas características, vamos a tener que trabajar en al menos 4 puntos sobre las cuales se nos presentan los desafíos. El primero es el eslabón financiero, que prácticamente se encuentra ausente. Él habla de cierta timidez en las políticas industriales, mientras los estados europeos prácticamente mantuvieron sus políticas industriales. América Latina enfrenta cambios de gobiernos y cambios de política bastante recurrentes. Eso hace que la política industrial pase a un estadio secundario, si se quiere, cuando debería ser como la política de Estado y no de gobierno. Y después que segundo lo que dice él, las zonas francas fundamentales no estuvieron orientadas tanto a la exportación, como en el caso asiático, y sí a la importación y con destino final de los productos el mercado interno de las naciones. Eso se debe también por la diferencia en el Producto Bruto per cápita, etc. Pero este es el gráfico que les quería mostrar y que es un trabajo de Daniel Steingart del 2014, que si bien es cierto que cualquier indicador para tratar de medir la inserción en las cadenas de valor hoy va a ser muy criticado, porque la verdad es que no hay un detalle técnico lo suficientemente claro, pero esta es una de las propuestas. Dentro del eje de las I se puso, o de ordenadas, se puso el porcentaje de exportaciones de media y alta tecnología, desde un promedio del 2000 a 2012, y en el eje de las X un indicador que lo llamamos capacidades tecnológicas, que básicamente consiste en incluir el gasto en I+D como porcentaje del PBI y las patentes per cápita. Ahí podemos discutir que es lo mismo, estamos midiendo una patente de un alimento o de un envase de un alimento con una patente vinculada a la industria aeroespacial, va a pesar lo mismo, pero bueno, es un primer acercamiento sobre este tema. Y lo que vemos, la propuesta fue dividir este gráfico en 4 grandes cuadrantes: ensambladores, innovadores industriales, innovadores en base a recursos naturales y no innovadores primarizados. Bueno, como les decía, los que están en el primer cuadrante, abajo a la izquierda, son aquellos que tienen una baja participación de las exportaciones de media y alta tecnología, con poco gasto en el PBI o pocas patentes per cápita. Y ahí en general vamos a encontrar a todos los países latinoamericanos respecto, digamos, al resto. Esto nos da una idea de cómo estamos parados respecto a los demás países, ¿no? Y utilizando esta misma metodología, intentamos medir un poco la trayectoria de algunos países que entendemos que sí lograron etapas de industrialización más compleja, como por ejemplo Estados Unidos, Corea del Sur y China. Estados Unidos lo encontramos siempre en el cuadrante de innovador industrial. Corea hace una trayectoria de un país no innovador primarizado, siendo un ensamblador, hacia hoy un innovador industrial. Bueno, el caso paradigmático de Australia y Canadá, que en los 70 tenían un PIB per cápita similar a los países, o en Argentina en particular, y por eso siempre es de particular interés para nuestro país qué pasó, qué hicimos mal, que Australia se terminó desarrollando y la Argentina no, por ejemplo. Y ahí vemos que Australia, por ejemplo, pasa de ser casi un no innovador primarizado a un innovador fuerte en base a recursos naturales. Esto quiere decir que a pesar que tiene
un componente bastante bajo en términos de exportaciones y la tecnología, sí tiene un importante gasto en I+D como porcentaje del PBI. Por su parte, Argentina, México y Brasil, México resalta como algunas diferencias, pasa a ser como una especie de ensamblador, dada su importante componente de exportaciones de bienes de media y alta tecnología, y Argentina no sale de este cuadrante de no innovador primarizado, lamentablemente. Pero volvamos de nuevo, ¿no? Las reglas del juego, las gobernanzas sobre las cadenas globales de valor. Vemos que Microsoft, por ejemplo, pasó de los 90 con determinadas reglas por una serie de estadios en función de la demanda de los consumidores, la oferta vinculada al hardware. Llegamos a 2015 con un Windows 10 con determinada tecnología, con un hardware específico, con desarrollo. Pero la Organización Mundial del Comercio todavía mantiene las mismas reglas de la forma de organización industrial de los 90, cuando fue creada y, si se quiere, el GATT. Esta es una pequeña crítica, no mía exclusivamente, sino de Baldwin, por ejemplo, que dice: mientras la forma y la organización de las industrias cambió considerablemente, las reglas impuestas por la Organización de Comercio siguen siendo exactamente las mismas. Y bueno, como conclusiones, creo que no mucho más para decir, solo que vemos que los países, en particular Argentina y Brasil también, no han destinado demasiado gasto en tecnología respecto a sus productos, y eso puede ser una limitante para la inclusión en las cadenas de valor y en última instancia en su desarrollo, considerando que las capacidades de desarrollo están atadas al upgrading dentro de las cadenas. Sin gasto en tecnología, sin gasto en innovación, la incapacidad de hacer upgrading va a ser bastante más marcada de la que ya es. Eso es todo, no quiero robarle más tiempo, sé que fue largo todo el día. Muchas gracias, Demián. Bueno, solo a modo de hacer un pequeño resumen y quizás algunos comentarios generales sobre las tres exposiciones. Un poquito por lo expuesto. Se puede un poco mencionar que originalmente toda la literatura sobre temas de cadenas de valor empieza con analizar las relaciones entre las empresas. Y a partir de ahí va evolucionando, pasando de un ámbito nacional hasta un ámbito de inserción internacional un poco de las empresas. Y todo eso provoca que converja hacia políticas de desarrollo. Todo esto un poquito argumentado sobre los beneficios en la separación de las tareas, que en síntesis ofrecería un espacio para las economías, ya sean desarrolladas o subdesarrolladas, en una parte del eslabón de la cadena. Entonces se habla de que esto va a traer, sí, cambios en la estructura productiva, pero que también sí sería una vía rápida hacia la industrialización, según bastante de la literatura. Y un punto interesante es que nos hace más notorio un poco los impactos sobre las barreras a la importación, ya que cuando estamos hablando de integración productiva, cadenas de valor, las barreras a la importación básicamente serían barreras a los suministros, que impactarían negativamente a la producción y posteriormente a la exportación. Entonces se vería de una manera mucho más sencilla el efecto de realmente estas barreras a la importación. Obviamente todas estas políticas pueden ser fomentadas desde el lado comercial y no comercial. Quizás algunas políticas principales del ámbito comercial son las tradicionales de temas tarifarios, temas no tarifarios.
una promoción en temas de servicio que se mencionó esta mañana, y la promoción de acuerdos, ya sea regionales o multilaterales, y haciendo esta especificación que hizo Demian, de que tienen que ser lo más actuales posibles. Una cosa que quizás no se llegó a mencionar en esta mesa es un poquito sobre los riesgos que habla de la literatura sobre esto, un poquito sobre la dependencia que puede provocar un país sobre otro. Y la verdad es que todo proceso de integración tiene emparejado una interdependencia. Entonces realmente críticas como esas son refutadas por muchos otros autores. Mucho de lo que se habló también en esta sesión es sobre los desafíos de esta política, un poco sobre el diagnóstico y la separación de las tareas, y mucho sobre la coordinación. Se hizo, por ejemplo, énfasis en el fortalecimiento de las herramientas para coordinar sectores privados y públicos, también empresas nacionales con empresas internacionales, ya sea llevando de lo nacional a lo internacional. Y bueno, también se habla un poco de las experiencias de los países centroamericanos, mostrando un poco las fortalezas del proyecto que mencionó, la metodología explicada, quizás algunos riesgos también que se puedan ver en dichos aspectos, y los desafíos, obviamente. Y está interesante ver cómo está el desglose sectorial en esa experiencia otorgada por lo que son los países de Centroamérica. Era más que nada para dar un resumen general, quizás unos comentarios adicionales. Y bueno, quizás ahora, si les parece bien, podríamos pasar a la sesión de debate. Esta sesión haríamos un poquito diferente porque sería el debate de esta sesión y también de la sesión anterior. Entonces, quisiéramos, si es posible, llamar a los expositores que estuvieron en la mesa pasada, o por lo menos que se haga desde sus asientos. Entonces, paso la palabra a las personas que quieran hacer algún comentario o alguna pregunta. Primero, quiero hacerte un comentario. Siempre, cuando miramos estadísticas, miramos de países. Yo siempre creo que la unidad de análisis no es el país, es la empresa, porque podemos hablar de que un país está integrado o no está integrado a ciertas cadenas, pero en realidad son como análisis diferentes, me parece. Por eso está buena la propuesta de ir al nicho, de estudiar, como decía Shelefi, ¿no? Las cadenas a nivel micro, ¿no? ¿Quién las gobierna? ¿Cómo son las reglas de gobernanza, etcétera? En Argentina, bueno, una de las principales, o sea, que estuvimos trabajando con Brasil y a nivel Mercosur es obviamente el sector más importante de la economía, que es el automotriz. Ahí yo creo que sean los principales encadenamientos a nivel productivo. Después hay un montón de otros ejemplos, como ser el caso de madera y muebles, como ser el caso de... conozco, porque participé como economista, del caso de hilados, tejidos y confecciones,
ahí también se da cierto encadenamiento. No sé si la verdad se da producto de las políticas públicas llevadas adelante, sino a veces, por ejemplo, en el caso de Brasil, como ser un productor de hilados de poliéster, que en la Argentina, o sintéticos, que en la Argentina se produce muy poco o de mala calidad, se han dado ciertos eslabonamientos si entendemos que el eslabonamiento es proveer insumos para la producción o la fragmentación de una cadena. Son algunos de los ejemplos, pero sin dudas me parece que como subgrupo tenemos una tarea bastante importante por delante, que es cómo potenciar todos estos sectores. Tenemos una propuesta ahí que anda dando vueltas y que esperemos implementarla o este año o el que viene, que es primero diagnosticar la situación. Entonces para eso estamos creando un observatorio industrial para ir analizando todo este tipo de cadenas. Si bien ya hay muchos trabajos al respecto, me parece que todavía como bloque nos falta dar ese paso, que va a ser bastante importante, me parece. Muchas gracias, Demián. ¿Tiene una consulta? Muchas gracias. Bueno, en la mesa anterior me quedé con una, no con una duda, sino más bien con un comentario general, pero quisiera la opinión de ustedes. Me parece que Blanca no está, pero bueno, Nahuel o Marianela. Se mencionó varias veces el concepto de complementariedad entre los países. Es importante ver, medir que la complementariedad comercial entre los países, complementariedad productiva, y por lo tanto vemos la complementariedad como una oportunidad para crear comercio entre los países. Ahora, la pregunta mía es, ¿la complementariedad la tomamos como algo que está dado o podemos crear la complementariedad? ¿En qué sentido? Estamos hablando de cadenas y de fortalecer las cadenas, de crear valor en el sentido dinámico. Si pensamos que la cadena no es estática, sino que podemos incidir sobre ella y por lo tanto mejorar, crear más productividad, más valor. Bueno, igual podemos incidir sobre el mercado y no tomar como estático la complementariedad y provocar mayor complementariedad. Ese es comentario, pregunta, a ver qué piensan ustedes. No sabía ese nada. Bueno, yo tenía una pregunta para vos, Jorge Mario, así que vamos a intercambiar. Bueno, en realidad me parece muy interesante en el sentido que la complementariedad puede estar dada en algunas cadenas, de hecho, porque se ha creado comercio y se opera regionalmente, pero también me parece más interesante, si estamos discutiendo en cómo potenciar cadenas de valor regionales, discutir o conversar o debatir sobre cómo creamos complementariedad, ¿no? Entonces esto nos hace, de alguna manera, nos llama la atención sobre la necesidad de trabajar el alineamiento de políticas a múltiples niveles, ¿no? Y creo que este es probablemente un elemento clave. A partir de toda la experimentación que nosotros hemos hecho en materia de cadenas de valor, digamos, refiriéndonos al concepto de cadenas de valor y creando políticas a nivel micro, hemos trabajado múltiples temas que tienen que ver con las cadenas de valor: financiamiento, capacitación, políticas comerciales. Entonces también es decir, bueno, qué movimientos vamos haciendo en estas políticas que se vinculan con la articulación productiva a fin de crear quizás una complementariedad futura que hoy no existe. En el caso, por ejemplo, de formación o en la línea de capacitación, me parece que es muy evidente, sería la discusión o lo que tendríamos que revisar es, bueno, cómo estamos desarrollando nuestros programas de capacitación a nivel nacional de los distintos países de X región y qué manera hay de generar complementariedad a partir de la participación en distintas cadenas de valor. Me parece que esto también es interesante revisarlo desde esta perspectiva, ¿no? Hay algunas líneas de trabajo, por ejemplo, en el SICA, que tienen que ver con cultura y mentalidad empresarial, ¿no? O cultura y mentalidad para el emprendimiento,
me parece que también podríamos reflexionar sobre una perspectiva regional sobre cómo vamos a integrarlos, ¿no? Capacitación no solo formal, sino capacitación no formal, con distintos targets o grupos en donde, por ejemplo, la andragogía puede ser importante, es decir, así como tenemos metaobjetivos en determinadas cadenas de valor que puede ser la exportación de determinados productos, en otros simplemente puede ser generar empleo. ¿Y qué hacemos con las personas que se van quedando desocupadas, que se van saliendo de determinadas cadenas de valor y que tenemos que atravesar por un proceso de reprofiling, que adquieran nuevas capacidades y se inserten en otras cadenas de valor? Y que quizás la cadena de valor en la que trabajaba era de bien y ahora va a terminar trabajando en servicios, y servicios que se prestan a otro eslabón que no está radicado dentro de mi territorio nacional. Bueno, ahí estamos de alguna manera moviéndonos hacia nuevos ejercicios de complementariedad. Entonces me parece que la complementariedad no hay que entenderla solo en sentido estático, sino también en sentido dinámico, y cómo podemos crear o hacer ejercicios de complementariedad. No sé, Mariana. Sí, gracias, Jorge. Más o menos en el mismo sentido, ¿no? En la comunidad andina entendemos esta complementariedad también como un resultado, ¿no? Y va de la mano, por eso teníamos un gráfico, no sé si recuerdan, que era esta complementariedad con el apoyo a pymes, ¿no? Y también la promoción comercial, ¿no? Y igual pueden haber otras actividades, ¿no? Entonces, la finalidad va a ser siempre la internacionalización, la diversificación, que es lo que vimos, ¿no? Que es el valor que nosotros identificamos que tenemos, pues, al presentarnos en bloque, ¿no? Y más bien esto iba a una pregunta que te quería hacer, ¿no? Y es más bien una solicitud de consejo, ¿no? ¿Tú qué consejo nos darías a los andinos? Yo anoté algo muy importante que dijiste, que era, pues, plantearnos metaobjetivos, ¿no? Estos metaobjetivos, pues, es una suerte de pequeña hoja de ruta, ¿no? Que sean identificables para el fortalecimiento de estas cadenas de valor. Entonces, no sé si tú consideras que esto efectivamente es algo importante para nosotros frente a lo que ya hemos mencionado, ¿no? O tendrías otros consejos para, pues, mejorar esta integración, ¿no? Gracias. Me están dando permiso para contestar de una vez. Más de contestar, consejos. Es difícil. Yo soy un convencido, y por lo tanto por ahí va mi respuesta, de empezar el ejercicio con la identificación de metaobjetivos, porque nos define claramente qué queremos hacer. Y sobre todo cuando uno tiene grupos difíciles, o sea, grupos muy complejos, con intereses distintos. Entonces, poder llegar a un acuerdo en ese grupo complejo de cuáles son 1, 2 o 3 metaobjetivos. Si ponemos 20 ya no son metaobjetivos, ya es una lista imposible de hacer, ¿verdad? Pero si ponemos 2 o 3 y llegamos a un consenso con eso, nos aclara el camino de lo que queremos hacer. Entonces yo diría, cualquier cosa que quieran hacer en política industrial, inclusive, sea con el método de cadenas de valor o cualquier otro, hay que empezar por definir el metaobjetivo. Si queremos aumentar valor agregado, porque si queremos hacer eso, es posible que sea contrario a aumentar empleo, ¿verdad? O queremos aumentar empleo. Digo, porque a veces lo intensivo en mano de obra no es intensivo en capital y por lo tanto no es de alto valor agregado. Entonces, esas metas definidas en la mesa desde el principio nos hacen una hoja de ruta. Si no tenemos eso claro, en el camino vamos a estar cambiando, y cambia el ministro, cambia el viceministro y cambian los objetivos. Si uno lo aclara en grupos, si se llega a un acuerdo en una mesa, nos ayuda a diseñar una política lo más diáfana y nos evita uno de los problemas que tuvimos en los 50, 60, 70, ¿verdad? Y es precisamente cuando uno tiene el metaobjetivo claro, también ayuda a hacer la definición de qué sectores o qué cadenas vamos a trabajar. Es decir, nos ayuda a identificar. Un poco como lo decía Eduardo y también Nahuel, pero una vez que uno tiene un metaobjetivo, en el caso de Centroamérica, los ministros responsables del comercio definieron que tenía que ser promover aquellas industrias que son intensivas en el comercio intracentroamericano, pero con potencial de exportar fuera. Eso define, excluye un montón de industrias, incluye algunas y te puede dar un ranking.
y con eso ya evita uno, por lo menos, no totalmente, pero una buena parte del debate aquel de que estamos escogiendo ganadores arbitrariamente, podemos quedar cooptados por el sector privado, por los amigos, por por una economía de amigos, etcétera. Todo eso ayuda mucho a limpiar, a aclarar las cosas. Entonces, yo diría, como recomendación, empecemos siempre por una clara definición de los metaobjetivos para poder hacer a partir de ahí el resto del proceso. Cambio de papel también y es una pregunta bueno, que hago al panel, pero creo que también es importante discutir a nivel de grupo. Ustedes estaban hablando o hacían mayor hincapié en la importancia de vincular cadenas de valor con transformación productiva, de hecho fue como el inicio de tu intervención, Jorge Mario, yo creo que también hiciste referencia a esto. Entonces mi pregunta es cómo movernos hacia sectores con mayor dinamismo basado en conocimientos tecnológicos en la región y sobre todo cuando en nuestra región en América Latina la investigación en I+D sigue muy vinculada al sector público, ¿no? Si uno analiza y compara, por supuesto que tenemos excepciones, pero toda la inversión en I+D en general deviene de las arcas públicas. No tenemos empresas que tengan a nivel de direcciones propias o una cultura de hacer I+D. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo esto? ¿Cómo lo piensan? Me parece que, bueno, aquí está ausente el sector privado, pero hemos hablado mucho del sector privado. Entonces, ¿cuáles serían como los desafíos para poder implantar este chip en el sector privado latinoamericano? Me parece que es una discusión interesante porque se nota una ausencia fuerte al respecto. Y la segunda cuestión, ¿cómo esto se traduce en todas nuestras empresas de la región? Porque por supuesto que desde el discurso podemos hablar de la necesidad de hacer I+D, pero yo dudaría mucho de las capacidades de absorción de muchas de nuestras MIPYMEs de la región. Por supuesto sin intentar subestimarlas, pero si hacemos un análisis crítico sobre las capacidades de absorción empresarial en América Latina, me parece que todavía nos falta, tenemos una senda y un desafío bastante grande enfrente de nuestra agenda empresarial. Entonces quizás conocer un poco su opinión al respecto, algunas líneas también. Eduardo, seguramente tendrás una opinión al respecto. Bueno, yo creo que es un tema definitivamente pertinente, ¿verdad? En el caso de Centroamérica, inclusive, pues acuciante. La región centroamericana, a pesar de haber atravesado un proceso de modernización de su aparato productivo después de los 90 y de apertura comercial, si bien logra una diversificación parcial de su oferta exportable, lo cierto del caso es de que seguimos siendo una economía principalmente exportadora del sector primario, ¿verdad? Con algunas excepciones de Costa Rica, que inclusive la información por ahí que presentaban demuestra algún tipo de articulación hacia cadenas globales de valor con un componente de valor añadido mayor. Creo que aquí definitivamente habría que pensar inclusive en otros métodos de análisis y enfoques de trabajo, metodologías de intervención. Cuando hablamos ya de un tema más de fondo de transformación productiva, ¿verdad? Con esto no quiero decir de que las cadenas de valor no sean un mecanismo, un método de análisis para transformar el aparato productivo, pero posiblemente estamos hablando entonces de otro conjunto de políticas industriales, aunque la palabra esté satanizada, más integrales que enfoquen otras áreas del quehacer de las políticas públicas. ¿A qué me refiero específicamente? Bueno, en el caso de Centroamérica, volviéndolo a poner de ejemplo, somos una economía enfocada principalmente en el sector primario de la economía. ¿Cómo podemos transitar hacia manufacturas de alto componente tecnológico, hacia industrias más dinámicas, con mayor propensión a innovar? Bueno, posiblemente tendríamos que empezar a ir incrementando progresivamente los niveles de gasto público en educación, porque con los actuales tenemos una gran encrucijada de que la oferta académica de la región no necesariamente me permitiría hacer frente a esas cadenas o a esos sectores que son dinámicos y que demandan una fuerza de trabajo idónea para ello. Entonces, definitivamente en el caso de hablar de transformación productiva, en un sentido lo más ambicioso posible, tendríamos que hablar ahí sí de políticas industriales, desde las verticales, las horizontales y los diferentes tipos que existan, ¿verdad? Y hay un tema importantísimo que bien lo indicabas, que es la incorporación del sector privado, ¿verdad? La incorporación del sector privado y ese engagement que tiene que haber para empujar este tipo de procesos, ¿verdad? Posiblemente un proceso de industrialización de última generación que pudiera emprenderse en América Latina no puede devenir de un esfuerzo únicamente de las instancias del sector público. Se quedaría cortísimo, de hecho posiblemente muera en el intento mismo, sino que tiene que haber una alineación inclusive con la visión del sector empresarial.
Nosotros podemos ahorita elucubrar sectores y cadenas que salgan de escritorios y despachos de ministros, pero si eso no se apega con la realidad del mercado, estamos simplemente haciendo cosas ficticias, ¿verdad? Entonces creo que ahí también hay un tema de involucramiento del sector privado que no es solamente con ese rol de consulta o validación de las políticas, sino de creamos mesas de diálogo, creamos mesas de trabajo donde ahí sí público y privado a través de una alianza se trabaja de manera conjunta. Quizás ahí sí hay una tarea de parte de muchas de las instancias del sector público, organismos internacionales, en cambiar esa forma en la cual se articula el sector privado en estos procesos, ¿verdad? Que ya no sea un proceso de consulta, sino que sea un proceso de construcción de las políticas. Eso, por supuesto, a sabiendas de las sensibilidades que siempre hay con los sectores, que por supuesto es importante. Pero yo básicamente resumiría un poco mi intervención en eso, ¿verdad? En que hablar de transformación productiva necesariamente nos va a tener que sacar de nuestra zona de confort y pensar inclusive en otros métodos de intervención más allá de las cadenas nacionales, que sea coherente con ese reto de modernizar ahora sí el aparato productivo de la economía, ¿verdad? Muy bien. Bueno, en línea con lo que decía Eduardo, definitivamente lo que estamos hablando es de transformar la economía, esa es la transformación productiva, y yo la defino como una transformación hacia sectores o industrias de más productividad, mejores empleos y más ingresos. Podemos ponernos más sofisticados y definirlo más, pero digamos, eso en grandes rasgos, eso es lo que queremos, mayor productividad. Como les decía en mi intervención, no es tanto un cambio de sectores. Uno puede tener altísima productividad, Holanda es un buen ejemplo, en el sector primario, es decir, en agricultura, ¿verdad? Lo que se requiere es mucha productividad, más ingresos, mejores empleos, y es casi seguro que eso pasa por más investigación y desarrollo, más ciencia y tecnología, punto. Porque es muy difícil lograrlo sin hacer lo anterior. Pero sí, yo creo que sí, Nahuel, es necesario más investigación y desarrollo. ¿Cómo hacer más investigación? ¿Cómo lograr aquello en una región donde la investigación y desarrollo está en manos públicas? Bueno, pues con el sector público. O sea, no hay otra. Si está en manos públicas la investigación y desarrollo, tiene que estar el sector público presente. Y quizá mi experiencia ha sido que no es que no haya capacidad, sí hay grandes capacidades, lo que hay es un divorcio muy grande entre quien hace ciencia y tecnología y quien la consume y la necesita. Las universidades sí tienen capacidades, incluso en países muy pequeños, tienen investigación aplicada a las necesidades de los países. Entonces uno encuentra cosas como ingeniería genética en Centroamérica para especies nativas. Excelente. Es cómo vinculamos eso con el sector productivo. Entonces no es que por un lado, no es que no haga fácil, no es que sobre la investigación y desarrollo, siempre hay más que hacer, pero sería falso decir que no existe. Lo que yo sí creo es que hay que hacer un diagnóstico sector por sector, país por país, pero es casi seguro que nos va a mostrar que hay un divorcio, hay una separación, que no hay un vínculo, y entonces ahí hay un trabajo que hacer público-privado, ¿verdad? Y yo creo que el método de cadena de valor lo permite. Y finalmente, sobre política industrial, yo creo que sí, lo que estamos hablando, aunque sea malas palabras en otros escenarios, creo que aquí no, estamos hablando de política industrial, es decir, cómo hacemos política pública para incidir en el sector productivo. Política industrial en sentido amplio, incluyendo servicios y sector primario, ¿verdad? Cómo hacer política pública para incidir en el sector productivo, para hacer una transformación en hacia mayor productividad, más ingresos y más empleos, ¿verdad? Y esa pregunta lleva necesariamente a diálogos público-privados, porque eso no se puede hacer sin el sector privado en la mesa. Es decir, como les decía en el caso de miel, ¿de qué nos servía hacer un montón de investigación sobre los antioxidantes en el propóleo según el árbol en el que se saque no sé cuánto, si los apicultores no quieren invertir en eso? No sirve de nada. Entonces, hay que tener apicultores dispuestos a hacer esto al sector público y al sector, en este caso academia, para hacer una propuesta de estrategia de intervención. Eso a nivel de cadena. Y luego a nivel de industria, pues con mucho más actores, o sea, hay que traer al Estado, los bancos, etcétera. Entonces sí, estamos hablando de política industrial, aunque, digamos, podemos ponerle un nombre nuevo, pero es política industrial. Y el fortalecimiento de cadenas de valor es un método útil para hacer política industrial, no el único, pero es un método muy útil. Bien, también.
Bueno, creo que dijiste algunas cosas, no voy a repetir lo que tenía para decir. Sí, que a la Argentina vino un economista cuyo nombre no recuerdo ahora lamentablemente, pero sí nos comentó acerca de la creación de los nuevos parques tecnológicos del País Vasco, que daba cuenta de cómo esa parte de España fue cambiando desde una industria vinculada a la industria naval y a la reparación de buques, a desarrollo de software y demás. Lo que planteaban era tu punto, ¿no? Cómo unir el sector privado, el sector público y también los municipios, que también formaban parte de esta cuestión. Básicamente ahí se otorgaban subsidios por la contratación de doctores, y si la industria le va bien, también están una serie de exenciones impositivas. La verdad no lo tengo tanto en detalle, pero sí sé que hubo una política vinculada a parques tecnológicos dentro del País Vasco. Y después el caso de Costa Rica, siempre yo lo intento mirar con un ojo bastante agudo, porque dado que está Intel y la fabricación de circuitos impresos, a mí me cuesta hablar de si está integrado o no a las cadenas globales. Siempre los números que vi siempre estuvieron como manchados por esa sola industria, que a veces da una sensación mucho más grande de lo que realmente es. Ese es mi comentario. Muchas gracias a todos. ¿Alguien más tiene alguna consulta, algún comentario adicional? Bueno, con esto finalizamos un poquito esta sesión. Vamos a pasar a una pequeña pausa, tomar un poquito de café y después regresamos para las conclusiones del día. Gracias.